Bueno, ¿cómo están? ¿Quieren contarme qué hicieron con los prácticos? Mientras yo arreglo esto, me cuentan. ¿Cómo les fue con la práctica? ¿Avanzaron? Los dejo hablar a ustedes, chicos, a ver quién se anima a contarle. Matías habla. Yo avancé bastante y me gustó el tema de diseñar páginas, la verdad. Bien, Así que me miré como 3 horas de video por YouTube y ahí estoy, haciendo algún. bien. Buenísimo. Es un tema lindo. Sí, es un tema muy lindo y bueno, y aparte les va a ser útil, ¿sí? Como sea, les va a resultar útil el tema, ¿sí? De una forma o de otra. Porque siempre va a haber alguna cosita que quieran publicar, siempre va a haber alguna cosa que quieran poner en la web. Y lo más importante de todo, más allá de que lo hagan ustedes o no, es que tengan la conciencia de que no es un misterio, que no es un gran misterio, ¿sí? Y que no es nada que no puedan hacer ustedes si se lo proponen, ¿sí? Por ahí el objetivo más importante que quiero lograr es que quede claro eso, ¿sí? Es uno de los objetivos que tengo para ustedes. ¿Ah? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Esperen que voy a agarrar los apuntes porque si no me voy a olvidar algo seguro. ¿Sí? Hoy vamos a hablar un poquito de seguridad. ¿Sí? Maggie, ¿quedó alguna cosa pendiente de web que tengamos que hacer para el práctico o ya está todo listo? No, creo que no, porque ya la clase pasada, bueno, les mostré a los chicos esta página. En realidad la página no me anduvo, así que les terminé mostrando el comando dig, ese que te había comentado en mi consola. Sí. Vimos cómo seguía todo el caminito, después de hacer a mano un caminito de un DNS, de varios DNS en realidad, para un dominio, vimos ahí con el comando. Bien. Y después, bueno, ya hicimos con web, ya nos hicimos toda una paginita. Después le agregamos CSS, la hicimos un poquito más linda, la pasamos a ser responsive. Ajá. Y bueno, hasta ahí quedamos. Y les mostré en el navegador, en una página cualquiera, cómo pueden inspeccionar los elementos, cambiar el CSS, cambiar las cosas en el cliente, y les copó bastante. Así que, Muy bueno. bueno, muy buena práctica, excelente, excelente. ¿Les gustó, chicos? ¿Les resultó útil? El tema de los DNS, ¿saben que es importante entender cómo funciona? Como para que se hagan una idea de cómo es el principio de funcionamiento. A ustedes, como logístico, les puede interesar por ese lado, ¿sí? De cómo se resuelve la logística de resolver un nombre, ¿sí? Es interesante, ¿tá? Por eso lo ponemos también. Y para que entiendan también que cualquiera puede hacerlo, o sea, con el software cualquiera puede seguir y encontrar un nombre, ¿sí? Con relativa facilidad. Hoy vamos a hablar de seguridad. ¿Sí? Quiero hacerles una introducción a seguridad y en particular a seguridad de la información. ¿Sí? O sea que vamos a hablar un poquito de cómo es, qué técnicas usamos para proteger la información. ¿Sí? Hoy nos toca ver este tema. Entonces, vamos a empezar con la parte de qué quiere decir seguridad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir seguridad? Si lo buscamos en el diccionario dice cualidades seguro. O sea, libre y exento de todo peligro o daño. Si lo buscan en el diccionario, les dice cualidades seguro. Y si van a buscar seguro, dice libre y exento de todo peligro o daño. Esta es una definición que se usa para el idioma, para lo que hablamos, ¿sí? Sin embargo, es una definición que a nosotros no nos sirve mucho. No nos es muy útil para trabajar esta definición. Es la definición, digamos, de sentido común, pero tiene un problema, no nos sirve para trabajar. A ver, ¿quién se anima a decirme por qué esta definición no nos sirve para trabajar? O lo pregunto de otra manera. ¿Qué cosa está en el mundo libre y exenta de todo peligro o daño? ¿Qué opinan?
O lo pregunto de otra forma, ¿saben de algo que esté libre y exento de todo peligro o daño? ¿Me escuchan, no es cierto? ¿O están pensando o no me escuchan más? Sí, sí, se escucha. Se escucha. Entonces están pensando. A ver, ¿qué cosa en el mundo está libre de todo peligro o daño? Libre y exenta de todo peligro o daño. Yo creo que nada. Bien, exactamente, Matías. ¿Sí? A eso vamos. ¿Sí? Esta definición es utópica, porque nada está libre y exento de todo peligro o daño. ¿Sí? Y este es el problema que tenemos nosotros con la definición de seguridad. Con lo cual tenemos que buscar otra definición. ¿Sí? La definición esta no nos sirve. ¿Ah? Entonces, refiriéndonos a la información, ¿sí? O a la informática, un concepto importante es que la seguridad es un estado y no algo esencial. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no está intrínseco en la naturaleza de un sistema el ser seguro o el ser seguro, ¿sí? No está intrínseco. O sea, está mal dicho que algo es seguro. Las cosas no son seguras, están seguras. En castellano utilizamos los verbos ser y estar para distinguir esencia de estado. ¿Sí? Algo esencial es algo que es muy intrínseco de lo que estamos refiriendo y que si se lo sacamos deja de ser. ¿Sí? Por ejemplo, el fuego quema. ¿Sí? Si el fuego deja de quemar, no es más fuego, ¿sí? Es otra cosa. Entonces el fuego se dice que es algo esencial. El hecho de poder quemar, ¿sí? La característica de poder quemar es una característica esencial del fuego. ¿Sí? ¿Está bien? Respecto de un sistema informático, la seguridad no puede ser algo esencial. ¿Sí? O sea, si se lo piensa como algo esencial, uno podría llegar a la falsa conclusión de que por el hecho de que uno hizo seguro algo una vez, quedará seguro para siempre. Y no es así. El estatus de seguridad se puede perder en cualquier momento. ¿Sí? Porque la seguridad es un estado. Es verdad que si algo se hace pensando en la seguridad, tiene, digamos, por su condición de nacimiento, una facilidad importante para mantenerse seguro después. Eso sí es cierto. O sea, un sistema que nace seguro va a ser mucho más fácil de mantenerse seguro siempre. No así con un sistema que no nace seguro y que después hay que hacerlo seguro cuando ya está funcionando. Un sistema que cuando se diseñó no se pensó en la seguridad, después hacerlo y mantenerlo seguro cuesta muchísimo trabajo. Eso sí es cierto. Pero no hay que caer en la falsa idea de que por el solo hecho de que hicimos algo seguro una vez, así va a quedar seguro. No en seguridad de la información, porque como todo es dinámico, ¿sí? El estatus de seguridad también cambia. Algo que hoy es seguro, mañana podría dejar de ser seguro. Por eso se dice que está seguro, no se dice que es seguro. ¿Se entiende? Antes daba un ejemplo que tenía que ver con el si se nacía hombre y se nacía mujer, pero mi ejemplo quedó anacrónico, porque antes era una condición esencial y ahora parece que dejó de serlo. No doy más ese ejemplo, ¿sí? Pero bueno, la idea de lo esencial es aquello que no va a cambiar, aquello que si cambia, te cambia por completo y ya no sos más lo que eras antes, ¿sí? En cambio, el estado puede cambiar. Uno puede estar, ¿sí? Con hambre, ¿está bien? Pero si uno come, ese estado desaparece y uno no deja de ser uno porque comió, ¿sí? Entonces el hecho de estar o no con hambre no es algo esencial, ¿sí? Bueno, con la seguridad pasa lo mismo. El sistema hoy está seguro, mañana puede dejar de estar seguro. Y nosotros podemos hacer un esfuerzo y lo podemos volver a hacer seguro, ¿está bien? Y las cosas que nacen cuando se diseñan, se piensan con la seguridad tenida en cuenta, esas cosas son más fáciles de mantener seguras después durante su vida. Mientras que las cosas que se hacen sin pensar en la seguridad de una como criterio, después son mucho más difíciles de mantener seguras.
Bien, ¿se entendió hasta acá? Confírmenme que se me escucha bien y que se me entiende bien, ¿sí? Acá me sigue marcando en rojo la conectividad. Sí, se escucha bien, Hugo. Bien, perfecto. Perfecto, esto se clavó, entonces me está mintiendo lo del rojo porque acá no dice pérdida, nada. Bueno, bien. Seguimos entonces. ¿Qué definición vamos a usar entonces? Vamos a tomar la definición de seguridad de la información. ¿Sí? La seguridad es un equilibrio. ¿Sí? La seguridad de la información, ¿no? De la información es un equilibrio entre 4 conceptos. ¿Ah? O sea que vamos a hablar de que la seguridad es un equilibrio y esto tiene implicancias importantes, ¿sí? No es un término absoluto la seguridad, ¿ah? Sino que más bien es un equilibrio. O sea que lo que tenemos que lograr es un equilibrio razonable entre otros 4 conceptos que vamos a estudiar ahora. El primero de ellos es integridad, ¿sí? La integridad refiere a, ¿sí?, que el sistema solo puede, o el sistema o la información, vamos a decir, la información solo puede ser alterada por quien está autorizado, ¿sí? En particular, no se altera sola ni se corrompe, ¿sí? Corrompe. ¿Ah? O sea, cuando decimos que un sistema tiene integridad, estamos diciendo que la información que maneja solamente puede ser alterada por vías autorizadas. O sea, que los actores que tienen la potencialidad de alterarla son los mismos que están autorizados a alterarla, ¿sí? ¿Está bien? Que no hay alguien que sin estar autorizado pueda potencialmente alterar esa información. Y la integridad también cubre el caso de que la información se mantenga robusta dentro del sistema, o sea, que no se altere sola ni se corrompa por sí sola. ¿Ah? Esto también es muy importante, ¿sí? Entonces la integridad tiene que ver con eso, con esta capacidad. O sea que si incrementamos el nivel de integridad, incrementamos también el nivel de seguridad del sistema. O sea, si tomamos medidas para hacer que la información solo pueda ser alterada por quien está autorizado y tomamos medidas para evitar que la información se corrompa, ¿sí?, o se altere sola, entonces estamos incrementando el nivel de seguridad porque estamos aumentando la integridad. ¿Sí? El segundo concepto importante es la confidencialidad. ¿Sí? La confidencialidad. La información solo puede ser accedida por quien está autorizado. Esto también es importante, ¿sí? Un sistema no debe revelar información a quien no está autorizado. Si lo hace, entonces tenemos un problema de confidencialidad, ¿sí? Y ahora va la pregunta con trampa, ¿sí? Tenemos una página en internet que muestra la predicción del clima para hoy, para mañana, para pasado, ¿sí? A esa página puede acceder cualquiera para ver la información del clima. Pregunta, ¿tiene esa página algún problema de confidencialidad? Va con trampa la pregunta, así que piensen bien. Cualquiera puede entrar a ver el clima, ¿sí? La pregunta es, ¿tiene algún problema de confidencialidad la página? ¿Qué opinan? ¡Qué silencio! Hugo, Sí, si Brian. no modificaran la información no tendría por qué tener problema, ¿no? De integridad, pero no estamos hablando de la integridad, ¿sí? Estamos hablando de la confidencialidad ahora, ¿sí? Que es el tema de ser consultada por quien está autorizado. Y la pregunta es, ¿tiene algún problema de confidencialidad la página que muestra la predicción del clima?
¿Qué opinás? O en ese caso no sabría. Bien. Es tramposa la pregunta, ¿sí? Porque cualquiera tendería a decirme enseguida que sí, porque como cualquiera puede entrar, entonces quiere decir que la página no tiene ninguna confidencialidad. ¿Ah? Esa sería una respuesta simple a esta pregunta. Sin embargo, no es del todo correcta, porque yo les voy a hacer esta pregunta. ¿Quién está autorizado a ver la predicción del clima? Todo el mundo. Entonces la página le está mostrando la información a todo el mundo porque todo el mundo está autorizado. Entonces, ¿tiene un problema de confidencialidad? No. Claramente no. ¿Sí? Ahí está. Ese es el punto. ¿Sí? Si la página estuviera publicando números de tarjeta de crédito de la gente, ¿sí? Entonces ahí sí tendríamos un serio problema de confidencialidad. Porque se supone que está prohibido por ley que cualquiera pueda acceder a los números de tarjeta de crédito de la gente, ¿sí? Ese es un dato confidencial, ese es un dato que solo está disponible para el que está autorizado, y el que está autorizado no es más que el dueño del dato y con quien él lo comparta, ¿sí? Entonces no podemos publicar números de tarjeta de crédito, por ejemplo. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, perfecto. Bien, muy bien. Muy bien. Entonces, esto es importante que lo entiendan. Un problema de confidencialidad aparece cuando alguien que no está autorizado está accediendo a la información, ¿sí? Ahí recién aparece el problema de confidencialidad. O sea que la confidencialidad no tiene directamente que ver con esconder, ¿sí? No tiene que ver directamente con esconder los datos, ¿sí? Tiene que ver con solo revelarlo a quien está autorizado. El sistema en sí no pone la política de seguridad. La política viene de afuera. O sea, el decidir quién está autorizado y quién no, no es un tema del sistema. Ese es un tema que viene de afuera. Una vez que la decisión está tomada, lo que tiene que hacer el sistema es reglamentar y mantener esa política, ¿sí? O sea, asegurarse de que esa política se cumpla, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende? ¿Se escucha bien? ¿Se entiende? Bien, perfecto. Gracias, Cristian. Bueno. Perdón, sí, es importante el feedback. Se corto con otra cosa, pero me di cuenta porque el otro día cuando di una clase muy larga, lo importante que es que respondan cada rato, porque de este lado, o sea, no es lo mismo en una clase que le podés ir viendo, yo por lo menos, o seguro que vos también, vas mirando las caras de todos y hay más interacción. En este caso no sabemos si estamos hablando solos una hora, si están todos con cara de perdidos del otro lado, entonces está bueno que vayan respondiendo cada rato y calculo que por eso les preguntas también. Exactamente, yo pregunto seguido si me están escuchando y además si me están entendiendo, que son dos cosas diferentes pero que van bastante unidas, ¿sí? O sea, puede haber un problema técnico y se cortó mi voz y no me escuchan más, que ya les dije que si llega a pasar eso me avisen enseguida. Pero también puede pasar que esté hablando y que se me haya cambiado el idioma, me haya puesto en chino de golpe y ya no me entiendan más, ¿sí? Cualquiera de esas dos circunstancias son motivo para que me avisen, o por el chat o habiliten el micrófono y hablen, no hay problema, ¿sí? Porque tiene razón Maggie, es verdad. Piensen que no les veo ni las caras, ni tampoco sé si me están entendiendo o no. Si ustedes no me confirman, es imposible. Bueno, muy bien. Voy a dictar, me voy a saltear el tercero a propósito y voy directamente al cuarto. Después les voy a explicar por qué. El cuarto concepto que es importante es el concepto de irrefutabilidad. El concepto de irrefutabilidad es tomar medidas para probar, ¿sí?, todas las cosas que pasan en el sistema. ¿Sí? Esto es importante. Tomar medidas. Básicamente, la medida más importante que podemos hacer es llevar buenos registros, ¿sí? O sea, llevar registros de auditoría o de bitácora, ¿tá? Que vayan registrando todo lo que va pasando en el sistema para nosotros tener una prueba de que algo pasó o una prueba de que algo no pasó, ¿sí?, en el sistema. ¿Tá? Esto es muy importante para la seguridad. Entonces, les voy a poner un ejemplito. Imagínense que yo voy al banco a las 7 de la tarde,
¿sí? Cuando ya casi oscureció. Me meto en el cajero automático, retiro 5.000 pesos de mi cuenta, ¿sí? Me voy a mi casa y al otro día a las 10 de la mañana cuando abre el banco voy y le digo a la chica que atiende que me faltan 5.000 pesos de la cuenta, ¿sí? La chica mira en la cuenta y me dice, pero usted acá dice que usted ayer a la tarde trajo 5.000 pesos. Y yo le digo, no, yo no extraje nada de la cuenta. ¿Ah? Si fuera mi palabra contra la del sistema, gano yo porque soy persona, ¿sí? La persona le gana al sistema, ¿tá? Y el banco tendría que hacerse cargo de esos 5.000 pesos, porque si no yo armo un escándalo y el banco se queda sin clientes. Para evitar eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si yo voy al banco y le digo a la chica que no retire nada a los 5.000 pesos? La chica me va a decir, mire, acá en la máquina figura que usted a las 7:02 entró al cajero con su tarjeta, escribió su clave, puso sus coordenadas y su token y retiró los 5.000 pesos y además lo tenemos filmado en la camarita del cajero. ¿Ve? Usted estaba vestido con una camisa blanca, ¿sí? Y un pantalón de jean y además me estaba sonriendo en la cámara. ¿Sí? Entonces no me puede decir ahora que no estuvo ayer a las 7 en el cajero retirando el dinero. ¿Tá? Bueno, esos son medidas de irrefutabilidad. O sea, el banco tomó medidas para asegurarse de que no sea fácilmente refutable lo que el sistema afirma. Si el sistema afirma que yo retiré dinero ayer a las 7 de la tarde, entonces será cierto que yo retiré dinero ayer a las 7 de la tarde y tenemos cosas para probar que es así. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende? Bien, muy bien, sí. Bueno, gracias Gabriel, Cristian, Matías, Brian, gracias por el feedback. Perfecto. ¿Por qué dejé una fuera? Bueno, porque estas tres son bastante comprensibles, son las tres bastante lógicas, ¿sí? O sea, obviamente si incremento el nivel de integridad, incremento la seguridad, si incremento la confidencialidad, incremento la seguridad, si incremento la irrefutabilidad, incremento la seguridad, ¿sí? Ahora, yo les digo esto, yo podría incrementar esto tanto como pueda, ¿sí? Y alguien intuitivamente podría decirme, y sí, si podés incrementarlo, incrementalo. ¿Tá? Y si lo puedo subir más, lo subo más todavía. Y si mañana inventan una tecnología con la cual se pueda subir más, lo subimos más. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema con esto? Fíjense, les voy a dar un ejemplo burdo, pero que se entiende, ¿sí? Yo agarro la computadora que tiene el disco con los datos, la meto dentro de una caja de acero, ¿sí? Hago un agujero de 100 metros en la tierra, ¿sí? Tiro la caja en el fondo y después le vacío hormigón arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dicen de ese sistema? El nivel de integridad es altísimo. Porque Recording has stopped. ¿Y por qué? ¿Por qué te detuviste? Esperen un cachito, si lo podemos arreglar. Bueno. Mientras trato de que esto vuelva a grabar, les pregunto a ustedes. ¿Ese sistema tiene un nivel de seguridad alto? Fíjense, ¿quién podría alterarlo? ¿Quién podría alterar ese sistema? Recording has stopped. ¿Quién podría alterar ese sistema estando 100 metros bajo tierra? Ni una explosión atómica, así que podemos decir que tiene mucha integridad. ¿Sí? Confidencialidad. ¿A quién le va a poder revelar datos? ¿Quién va a poder acceder a los datos de ese disco que está 100 metros bajo tierra enterrado? O sea que confidencialidad también va a tener. ¿Estamos? Y después, ¿quién va a poder probar de alguna manera que esos datos se alteraron estando 100 metros bajo la tierra? Así que irrefutabilidad. ¿Sí? ¿Quién podría ir contra eso? ¿Se entiende, no? Claro, no es accesible. Muy bien, exactamente. ¿Podríamos decir que es recontra seguro entonces? ¿Que es lo más seguro que existe? ¿Qué opinan?
habiliten el micrófono y hablen sin timidez. ¿Qué opinan de esto? ¿Es el sistema más seguro que existe? Brian acá dice, es seguro, pero si no se puede acceder no sirve para nada. Bueno, sería seguro si solo estuvieran estas tres definiciones, pero hay una cuarta, hay un cuarto concepto, que es el concepto de disponibilidad. ¿Sí? El concepto de disponibilidad dice que, ¿sí?, la información debe estar accesible a un costo razonable para el que sí está autorizado. Recording has stopped. No quiere grabar, ¿eh? Tomar las medidas necesarias. La información debe estar accesible al costo razonable para el que sí está autorizado. Por esa razón, ese sistema del que decía yo, la computadora enterrada bajo tierra, no se considera segura, ¿sí? Porque está violando este principio. O sea, los otros tres los tiene bien, pero este no. ¿Sí? Este principio, el principio de disponibilidad, es el contrapeso de los otros tres y es el que evita que yo le aplique toda la seguridad que pueda a un sistema por las dudas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque obviamente cualquier medida que yo tome para aumentar la integridad, para aumentar la confidencialidad o para aumentar la irrefutabilidad, necesariamente va a perjudicar la disponibilidad. O sea, yo voy mejorando integridad, confidencialidad y irrefutabilidad, pero siempre a costo de la disponibilidad. O sea, es muy difícil que las otras medidas no perjudiquen de alguna manera la disponibilidad. Por eso decimos que la información es un equilibrio, ¿sí? Perdón, por eso decimos que la seguridad es un equilibrio, ¿sí? Por lo que, ¿sí?, lo que hay que buscar es un nivel adecuado de seguridad. ¿Sí? Lo que hay que buscar es un nivel adecuado de seguridad. ¿Sí? Puede haber un nivel alto de seguridad que implica mucha disponibilidad, mucha confidencialidad, mucha integridad y mucha irrefutabilidad, pero una disponibilidad más complicada. ¿Sí? O un nivel de seguridad más bajo donde no hay tanta integridad, no hay tanta confidencialidad y no hay tanta irrefutabilidad, pero la disponibilidad está muchísimo mejor lograda. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Recording has stopped. No puedo hacerlo arrancar. Esto tiene sus días. ¿Se entiende lo que digo, no? Bien, perfecto. Bien, muy bien. ¿Querés que intente arrancarlo de acá uno? No, es lo mismo porque se satura. Ah. Es más, si arrancamos más de uno es peor. Sí, Igual lo estoy grabando con la secundaria yo acá. De última. Bueno. Si tarda mucho y no la puedo arrancar, publico el secundario y ya está. ¿Sí? El que grabo yo desde acá, desde la pantalla. Bien con el tema del equilibrio entonces. ¿Sí? Esto es importante porque muchas veces la seguridad está enfocada desde un punto de vista donde cuanto más seguro mejor. ¿Sí? Y no es necesariamente así. En realidad la seguridad la tenemos que enfocar como lo que es, un equilibrio. ¿Sí? Un equilibrio donde no tenemos que hacer un nivel de seguridad más alto, ¿sí?, que el que se necesita para... Recording has stopped. No, ahí no quiere, se ha caído el grabador. Bueno, seguimos con el secundario, ya está. Entonces, les decía, la seguridad no puede ser nunca, ¿sí? O sea, no podemos asumir automáticamente que el solo hecho de poder elevar el nivel de seguridad implique que se deba elevar el nivel de seguridad. Y no necesariamente elevar el nivel de seguridad hace las cosas más seguras, que es otra cosa importante. Dentro de un rato les voy a explicar por qué a veces subir demasiado el nivel de seguridad puede hacer que algo se vuelva más inseguro. ¿Sí? O sea, al revés de lo que uno tendería a pensar naturalmente. ¿Ah?
Bueno, vamos a hablar de paradigmas. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que es un paradigma? ¿Sí? Un paradigma es una forma de pensar, es una forma de orientar los pensamientos. ¿Sí? Un paradigma da inicio a teorías, a prácticas, a recomendaciones. ¿Sí? Vamos a estudiar una forma de seguridad que se llama seguridad por oscuridad, que es seguridad por suma de secretos. ¿Sí? Seguridad por oscuridad es la seguridad que se basa en esconder cosas, es la seguridad que se basa en no revelar determinada información, es la seguridad que se basa en el hecho de que alguien no sabe algo para mantenerlo seguro. El ejemplo clásico es la llave abajo del felpudo. ¿Sí? Yo me voy de mi casa y meto la llave abajo del felpudo. ¿Por qué? Porque a la tarde viene mi hermana, ¿sí? Como mi hermana no tiene llave, yo le dejo la llave abajo del felpudo para que entre a la casa. ¿Sí? La seguridad en ese sentido se basa en el hecho de que nadie sabe que yo guardo la llave abajo del felpudo excepto mi hermana. ¿Sí? Entonces, eso es lo que lo hace seguro, ¿no? ¿Cuál es el problema que tiene la seguridad por oscuridad? La seguridad por oscuridad tiene fecha de vencimiento, porque con el tiempo todo lo que está escondido sale a la luz. ¿Sí? Por lo tanto, todo lo que se haga bajo el paradigma de la seguridad por oscuridad tiene una fecha de vencimiento. ¿Sí? Eso no significa que esté mal hacer seguridad por oscuridad, significa que uno tiene que estar consciente de que tiene vencimiento, de que no se puede suponer que algo que está protegido a través de mecanismos de seguridad por oscuridad pueda quedar protegido para siempre. Tarde o temprano, si yo un día que viene a visitarme mi hermana de otra ciudad le digo, te dejo la llave abajo del felpudo, no va a pasar nada. Ahora, si mi hermana todos los días viene a mi casa y yo todos los días le dejo la llave abajo del felpudo, es cuestión de tiempo que un día pase un vecino, que un día pase alguien por la calle y me vea meter la llave en el felpudo, o que la vean a mi hermana sacar la llave del felpudo. Y es cuestión de tiempo, ¿sí? Que alguien se dé cuenta que la llave está ahí y mi seguridad se va al tacho de la basura. Es más, es bastante tonto ponerlo abajo del felpudo porque es el primer lugar donde cualquiera buscaría, ¿sí? De por sí. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces es importante entender que la seguridad por oscuridad solamente es efectiva si tenemos claro cuándo vence. ¿Sí? Por ejemplo, en época de guerra, ¿sí? Puede haber un secreto muy guardado militar, como puede ser el lugar donde se va a producir un ataque, ¿sí? Y ese secreto se mantiene con seguridad por oscuridad, porque ese secreto, una vez que el ataque ya pasó, ¿sí? Ya no importa que esa información se revele. ¿Sí? El día del desembarco de Normandía, el que se llama el día D, ¿sí? Era muy secreto, era un secreto militar muy guardado, hasta el día siguiente del día D. El día siguiente del día D, ese secreto ya no tiene por qué ser más secreto. Hoy están los libros de historia y cualquiera puede ver qué día es. Era un secreto que tenía una fecha de vencimiento. ¿Sí? O sea, el problema era si alguien se enteraba antes de ese día que ese día iba a ser el desembarco. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, la seguridad por oscuridad funciona bien siempre y cuando tengamos conciencia de la fecha de vencimiento. Esto parece muy obvio cuando yo lo explico así, y sin embargo hay empresas completas que tienen su modelo de negocio basado en la seguridad por oscuridad, lo cual es muy peligroso. ¿Sí? A saber, una empresa que monta su negocio alrededor de algo que ella sabe y que otro no, por ejemplo, encontró una manera de resolver un problema, o tiene un algoritmo o un programa que resuelve las cosas de una determinada manera, ¿sí? Y la razón por la que su negocio funciona es el solo hecho de que ella lo sabe y los demás no, ¿sí? Es cuestión de tiempo para que eso se filtre,
Y todo el modelo de negocio de la empresa se va al tacho de la basura. ¿Sí? La empresa atrás del modelo de negocios. Si esa empresa no adapta su modelo de negocios, está condenada a fracasar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pueden plantearse que el solo hecho de ocultar algo les sirva como sostenimiento para funcionar. ¿Sí? O sea, el modelo de negocio tiene que ser más rico, tiene que tener otra cosa que ofrecer, que no sea solamente el hecho de que conocen algo que los demás no conocen. ¿Sí? En el largo plazo, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante entender esto. Sirve para el corto plazo, lo vamos a aclarar acá. Sirve para plazos cortos y determinados. ¿Sí? Otro paradigma muy utilizado hoy en seguridad de la información es la seguridad por exposición, que es casi lo opuesto al otro. ¿Sí? Los métodos, ¿sí? Los algoritmos y los procedimientos de seguridad se hacen públicos. ¿Sí? Todo eso está disponible. ¿Sí? El secreto se lleva a un mínimo. Fácilmente reemplazable y con vencimiento. ¿Sí? En los sistemas de seguridad por exposición, el secreto se trata de minimizar, se trata de llevar a lo menos posible. ¿Sí? Y además a ese menos posible se le pone un vencimiento y se lo hace fácilmente reemplazable. ¿Ah? Un ejemplo, la cerradura Travex, la cerradura de la llave con dos paletas, ¿sí? Que se usan en las casas. ¿Sí? Eso es un ejemplo de seguridad por exposición. ¿Sí? Si quieren pueden buscar en internet cómo funciona una cerradura Travex. ¿Sí? Está disponible, están los planos publicados. Todos los cerrajeros saben cómo funciona una cerradura Travex. ¿Sí? Y todos los cerrajeros pueden, conociendo los secretos del mecanismo, ¿sí? Abrir la cerradura Travex con un mínimo daño si no tenés la llave. ¿Sí? Porque si te quedás afuera de tu casa y no tenés llave, hay que entrar. Y para entrar lo que hay que tratar de hacer es romper lo menos posible. ¿Sí? Entonces el cerrajero sabe cómo hacerlo. Todo el mundo sabe cómo hacer eso. ¿Sí? ¿Cuál es el secreto mínimo, ¿sí? que tiene la cerradura Travex? ¿Quién me puede decir? A ver. ¿Cuál es ese secreto que se lleva a un mínimo y que es fácilmente reemplazable de la cerradura Travex? Claro, exactamente. Muy bien, Gabriel. La combinación de la llave, ¿sí? La combinación que tiene en la paleta la llave es el secreto. ¿Ah? Sí, la forma, sí. Está bien, es la combinación se llama. ¿Sí? Es la forma en que está cortada el borde de la paleta, que cada llave es diferente. ¿Sí? Si no, cualquier llave abriría cualquier cosa. La llave, la cerradura es siempre la misma. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia? Cambia la llave y cambian las placas que están adentro de la cerradura para que trabajen en complemento. ¿Sí? Entonces, es un secreto que se lleva a un mínimo fácilmente reemplazable. ¿Sí? O sea, si hay que cambiar la combinación de la cerradura, se cambia las placas y listo. O se cambia el orden de las placas incluso. Algunos cerrajeros simplemente cambian el orden de las placas y ya está. Y cambiaron la combinación. Y ya no se puede abrir con la misma de antes. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con eso? Eso tiene un nivel de seguridad adecuado. ¿Sí? No es ni tan alto que si perdiera la llave tendría que tirar la puerta abajo para entrar, lo cual sería muy costoso. ¿Sí? Ni tan bajo que cualquiera pudiera abrir la puerta de mi casa. O sea, el cerrajero sabe dónde tiene que hacer el agujerito para romper la placa, para poder entrar, para romper las placas, para poder abrir la cerradura. ¿Sí? El cerrajero sabe. ¿Sí? Y cualquiera que quiera aprender también puede aprender dónde hacer eso. Pero el esfuerzo que implica ir y hacer el agujerito ya alcanza
para desalentar a cualquiera que quiera meterse a una casa simplemente haciendo eso. ¿Sí? Ese es un nivel de seguridad adecuado. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Bien, gracias, Brian. Muy bien. Otro paradigma. Seguridad paranoica. Muchísima gente utiliza el paradigma de la seguridad paranoica. El ejemplo más importante en el mundo que existe de seguridad paranoica es el gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Como ejemplo. Aunque hay otros que son peores, el más conocido es el de Estados Unidos. ¿Sí? En la seguridad paranoica se asume que todos, potencialmente, tienen malas intenciones. ¿Sí? O sea, se asume que todo el mundo es potencialmente un criminal, un ladrón, un asesino, ¿sí? Un terrorista o lo que quieran. O sea, la seguridad paranoica plantea que el peligro está en todos lados, ¿sí? Y que hay que protegerse de todos los peligros. El pensamiento paranoico es muy peligroso. De hecho, la palabra paranoia, ¿sí? La palabra paranoico, ¿sí? Está prestada de la medicina, ¿sí? En particular de la psicología. La paranoia es un estado mental, ¿sí? En el cual uno siente que todo el mundo lo persigue, ¿sí? O sea, donde uno tiene la sensación de que todos están en contra de uno o todos lo persiguen. La mente puede entrar en estado paranoico. Y es normal que entre en estado paranoico en determinadas circunstancias. De hecho, es hasta un mecanismo de defensa. ¿Sí? Se vuelve una enfermedad o se vuelve un problema mental importante cuando esta paranoia es excesiva o constante. ¿Sí? Ahí ya hay un cuadro psicológico. Y con la seguridad pasa algo parecido. O sea, encarar la seguridad por el lado paranoico es peligroso y puede generar inseguridad. ¿Por qué? Porque nos induce a poner, como decíamos hoy, el nivel de seguridad lo más alto posible. ¿Sí? O sea, independientemente de cuál sea el peligro al que nos enfrentemos, siempre vamos a poner el nivel de seguridad lo más alto posible. ¿Sí? Eso es la aplicación extrema de la seguridad paranoica. ¿Y dónde está el problema? El problema es que impacta negativamente. ¿Sí? Por la interferencia entre planos que ahora vamos a ver dentro de un rato, impacta negativamente. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo un servidor de correo electrónico y yo a los usuarios, ¿sí? Para acceder a su cuenta de correo les pido una contraseña de 25 caracteres aleatorios y se la hago cambiar una vez por semana, ¿sí? ¿Qué va a hacer el usuario? Si yo le pido eso, ¿qué va a hacer el usuario? ¿Qué les parece a ustedes? Imagínense, ¿no? Para entrar al correo, 25 caracteres mínimo, aleatorios. ¿Sí? Si me llegás a poner cosas parecidas, no te dejo. Si me pones algo, cuando a la semana te lo hago cambiar, y si me pones algo parecido a lo que tenía antes, tampoco te dejo. ¿Qué vas a terminar haciendo? A la semana estoy usando otro. Sí, bueno, además de eso, ¿no? Además de que te fuiste a otra cuenta. Antes de eso. Ponele que no, que estás cautiva y no te puedo. Ya tu correo lo tiene media humanidad y no podés darte el lujo de cambiarte. ¿Qué haces? Y te vas a olvidar la contraseña. ¿Cómo? Te olvidas la contraseña. Sí, te la vas a olvidar y para no olvidártela, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para no olvidártela? La anotan. La anotan. La pegan en el monitor normalmente, ¿sí? Justo arriba a la derecha, uno de esos de esas notitas con pegatina, las pegan arriba a la derecha y está. Contraseña del correo, 2 puntos. Y la ponen ahí escrita, bien grande. ¿Sí? Entonces, lo que había empezado siendo algo para elevar la seguridad, te termina bajando la seguridad. ¿Qué pasa con el usuario? El usuario tiene una noción intuitiva,
¿sí? Del riesgo que corre por exponer o no exponer sus datos, ¿sí? Y si nosotros le obstruimos demasiado el camino al usuario, o sea, le bajamos mucho la disponibilidad, ¿sí? El usuario al final boicotea el mecanismo de seguridad, ¿sí? Entonces, lo que tenía que ser más seguro se vuelve menos seguro, ¿sí? Y eso es lo que pasa con la seguridad paranoica, que no lleva acento. Ahí está. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Eso es lo que pasa con la seguridad paranoica. El otro problema que tiene es que es muy cara, ¿sí? La seguridad paranoica es muy cara, ¿sí? Porque como consecuencia de no evaluar correctamente los riesgos, yo me tengo que defender de todo lo que potencialmente podría pasar me tengo que defender, con lo cual, ¿sí? Me va a consumir muchísimos recursos, ¿sí? Ahí tenemos las máquinas que tienen antivirus tan potentes que por arrancar el antivirus no puedo usar mis aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿ya? Es tan costoso, consume tantos recursos el antivirus que me está comiendo los recursos que necesito para trabajar, por ejemplo, ¿ya? Y por lo tanto termina siendo poco efectiva, ¿sí? Por no saber por dónde va a venir la piña me tengo que defender de todos los ángulos a la vez y para eso tengo que dividir mi esfuerzo para defenderme de todos los ángulos a la vez y por donde sea que entre la piña va a pasar. ¿Por qué? Porque no va a haber suficiente fuerza en ese lugar para defenderme de ella. ¿Se entiende, no es cierto? Bien, muy bien. Perfecto. Bien, vamos a definir un concepto también, que no es un paradigma, pero es un concepto, ¿sí? Que es el concepto de falsa seguridad. ¿Sí? Viene de la sensación de estar seguro sin fundamento real, digamos, ¿no? ¿Está bien? La falsa seguridad muchas veces la creamos nosotros mismos sin querer, ¿sí? O sea, nos sentimos seguros cuando en realidad no estamos seguros, ¿sí? O sea, cuando no hay ninguna prueba física de que realmente estemos seguros, ¿ah? Es muy común crear sensaciones, así como es común crear paranoia para vender seguridad, o sea, crearle a los usuarios, ¿sí? La sensación de que están más expuestos de lo que en realidad están. También es común vender seguridad creando sensación de seguridad, que no tienen un fundamento real, ¿sí? Y esto es muy peligroso. O sea, es mucho más peligroso que no tener nada, porque si uno se siente más seguro, se relaja, ¿sí? Relaja otros mecanismos de defensa que tiene, ¿sí? Entonces la falsa seguridad es muy peligrosa. Un ejemplo de falsa seguridad podría ser una de esas cadenas que vienen para atar las motos, que vienen con esos cables de acero que parecen durísimos, que brillan y que son gruesos y que parece que no lo rompes con nada, y lo agarrás con un alicate grande para cortar el alambre y lo partís, porque en realidad es un material muy poco noble, ¿sí? Bueno, eso es un típico ejemplo de falsa seguridad. O sea, por la forma, por la pinta que tiene, digamos, te hace sentir que es lo más, que es irrompible, pero en realidad es muy fácil de romper, ¿sí? Eso hace que uno se relaje. Uno puede llegar a decir, bueno, pero la moto venía con una traba de dirección, pero no se la pongo nada, total, con este cable, ¿quién me va a robar la moto? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, apagás los otros mecanismos de defensa porque te sentís más seguro de lo que en realidad estás. Y eso también es un problema muy serio. ¿Se entiende, no es cierto? Bien, muy bien. Muy bien. Gracias, chicos, por el feedback. Bien. Vamos a definir algunas palabras, ¿sí?
que se usan mucho y que una vez que tenemos claras las definiciones es mucho más fácil entender todo lo demás. ¿Sí? La primera palabra que voy a definir es la palabra amenaza, que se usa mucho. ¿Sí? Hay muchos términos, digamos, hay muchos significados o acepciones de la palabra amenaza. En seguridad, ¿sí? La amenaza es un camino para generar un daño o para provocar un daño. Eso es una amenaza. ¿Sí? La amenaza es un camino posible por el cual se puede provocar un daño. Esto es muy importante que lo entiendan. Cualquier cosa que nos podamos imaginar que nos puede llegar a hacer un daño es una amenaza. ¿Sí? Cualquier cosa que nos podamos imaginar que nos puede llegar a hacer un daño es conceptualmente una amenaza. ¿Sí? Lo cual no significa que debamos tratar todas las amenazas. Vamos a poner un ejemplo. Yo puedo pasar caminando por la calle, ¿sí? Y se me puede caer un avión en la cabeza. Puede pasar y ¿por qué no? ¿Hay alguna cosa que me separe del cielo de forma tal que si el avión cayera no me pegara en la cabeza? Y definitivamente no. Si el avión pasa por arriba mío y se cae y me pega en la cabeza, ya está, ocurrió. ¿Sí? Entonces la amenaza está planteada. ¿Está bien? La amenaza existe. ¿Está? Pero eso no significa que yo salga a la calle con armadura por las dudas de que se me caiga un avión en la cabeza. ¿Por qué no? Díganme ustedes. A pesar de que es terrible la amenaza, porque si me llega a caer un avión en la cabeza me mata, ¿sí? Yo no salgo con armadura a la calle. ¿Está? Ni tampoco me ando escondiendo abajo de los techos por las dudas que se me caiga un avión. ¿Por qué no? Muy bien, exactamente. Bien Brian, bien Cristian. Los dos contestaron lo mismo y es correcto. ¿Sí? Es amenaza, pero no es vulnerabilidad. La segunda palabra que vamos a definir. ¿Sí? La vulnerabilidad es una amenaza con probabilidad de ocurrencia no despreciable. ¿Sí? Y acá vamos a hacer una distinción. Lo del avión es una amenaza, pero no es una vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque la probabilidad de ocurrencia es bajísima. ¿Y por qué es tan baja la probabilidad de ocurrencia? Para empezar, porque por acá no pasan aviones. ¿Sí? Para empezar. Pero aunque pasaran aviones, ¿cuál es la posibilidad de que se me caiga justo encima? ¿Ah? También sigue siendo baja. ¿Está bien? Si yo viviera al lado del aeropuerto, si tuviera hecho mi casa justo al lado de la pista donde el avión despega, y ahí podría estar un poquito preocupado. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí la probabilidad de ocurrencia aumenta más. ¿Sí? O sea, si yo tengo la casa construida al lado de la base de la pista donde el avión despega, de la punta de la pista, y bueno, ahí me podría empezar a preocupar un poco. Y seguramente tendría otras cosas más que me preocuparían y no solo esa. ¿Se entiende, no es cierto? Si no, no es vulnerabilidad y por eso no la tenemos en cuenta. ¿Sí? Por eso nosotros cuando calculamos, ¿sí?, si algo nos puede afectar o no, no la tenemos en cuenta. ¿Sí? Impacto, tercera definición. Esto es forma cuantificada de medir el daño que produce la amenaza. ¿Sí? O sea, a ver, ¿cuánto daño produce la amenaza? Eso es el impacto. ¿Sí? Hoy decía que si se me caía el avión en la cabeza, el impacto es altísimo porque me mata. ¿Sí? Si yo voy caminando por la calle y viene un viento y me despeina, ¿sí?, eso es una amenaza también. ¿Sí? Porque es un camino para provocar un daño. ¿Sí? Pero tampoco me preocupa mucho, a pesar de que la probabilidad de que ocurra no es despreciable. ¿Sí? Nada despreciable, es más, es muy probable que pase. Tampoco me preocupa demasiado. ¿Por qué? Porque el daño es muy poco. ¿Qué va a pasar a lo sumo? Que me tenga que peinar de nuevo. ¿Sí? Entonces el daño es muy poquito, el impacto es bajo. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto?
Lo cual nos lleva a la última definición, que es lo que realmente tenemos que mirar, ¿sí? Que es el riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es el producto del impacto por la probabilidad de ocurrencia. Esto es lo que tenemos que mirar. Esto es lo que hay que mirar. El producto del impacto por la probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Cuando algo tiene un impacto grande, pero una probabilidad de ocurrencia despreciable, no es un riesgo y por eso no me preocupa. Cuando algo tiene una probabilidad de ocurrencia importante, pero tiene un impacto despreciable, tampoco me preocupa. ¿Cuándo me empiezan a preocupar las cosas? Cuando ni el impacto ni la probabilidad de ocurrencia son despreciables. Por ejemplo, que vaya a cruzar la calle y me atropelle un coche. ¿Ah? Eso es un riesgo. ¿Por qué? Porque no es el daño, digamos, el impacto es importante. ¿Sí? Me puede llegar a dar un golpe en el mejor de los casos y en el peor de los casos me puede matar. ¿Sí? Y la probabilidad de ocurrencia no es baja. Dado que pasan muchos coches y a mucha velocidad, no es baja la probabilidad de ocurrencia de que me atropelle un coche. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos los seres humanos? Los seres humanos tenemos en la cabeza, en el cerebro, ya programado, ¿sí? De años y años de evolución y supervivencia, ya tenemos programado un calculador de riesgos, así como también tenemos programadas un montón de medidas a tomar para reducir el riesgo. ¿Sí? Eso lo hacemos naturalmente, nuestros sistemas de defensa naturales lo hacen. No tenemos que ponernos a pensar. ¿Sí? ¿Cómo reducimos el riesgo de que nos atropelle un coche? Y se lo enseñamos a nuestros hijos cuando son chiquitos. ¿Cómo reducimos el riesgo de que nos atropelle un auto? Díganme ustedes. Exacto. Muy bien, Gabriel. Muy bien, Cristian. ¿Sí? Tomamos una medida. Las medidas que se toman para reducir los riesgos o son medidas que reducen el impacto del daño o son medidas que reducen la probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Cuando vamos a cruzar una calle miramos y nos aseguramos de que no venga ningún auto antes de poner un pie en la calle. ¿Sí? ¿Está bien? Y eso es una medida que se toma para reducir la probabilidad de ocurrencia de que un auto nos atropelle. ¿Sí? Está claro, ¿no? Entonces lo hacemos naturalmente. El peligro viene cuando de alguna manera engañamos a ese mecanismo natural que calcula los riesgos. ¿Cómo podemos engañarlo? Y con falsa información podemos engañarlo. O sea, si yo le mando falsa información, este mecanismo puede hacer un cálculo incorrecto de la probabilidad de ocurrencia o del impacto del daño. Con lo cual termina calculando mal el riesgo y tomando medidas que son o exageradas o muy pobres para el riesgo que se tenía que atender. ¿Ah? Por eso es que la desinformación es extremadamente peligrosa, y más en esta época de Dios. ¿Sí? La desinformación puede causar que nuestros sistemas de defensa naturales fallen. ¿Sí? Por eso es tan delicado el tema, por eso hay tanta movida con el tema de protegernos de la falsa información. ¿Sí? ¿Está bien? Si ustedes se informan incorrectamente, por ejemplo, de cuál es la probabilidad de que se contagien el coronavirus y salen a la calle, ¿sí? Van a tomar medidas exageradas o pobres. ¿Sí? Exageradas si ustedes se la pasan todo el día escuchando que todo el mundo está enfermo, que si salís a la calle te vas a enfermar. ¿Sí? Y pobres si decís, no, eso es toda una mentira, el coronavirus es un invento de los medios, no existe. ¿Sí? Entonces yo salgo a la calle como si no estuviera. ¿Está bien? Y no tomo ninguna medida para protegerme. Entonces el equilibrio, el justo equilibrio es lo importante. ¿Sí? Y para tener un equilibrio justo es importante tener buena información. ¿Sí? Bien, ¿se entendió? Díganme si se entendió, chicos. Me vienen escuchando bien, ¿verdad? No se corta nada, ¿no? Bien, perfecto. Muy bien.
Bárbaro, muchas gracias por el feedback, chicos. Entonces vamos a continuar con los siguientes conceptos. ¿Sí? Vamos a hablar de los planos de la seguridad. Planos de la seguridad. Ahora nos vamos a referir específicamente a la seguridad informática, ¿sí? Porque hay distintas seguridades. Una cosa es la seguridad en general, ¿sí? Lo que veníamos hablando de antes aplica a la seguridad en general, ¿sí? Los planos de los que voy a hablar ahora aplican a la seguridad informática particularmente, ¿sí? Un sistema informático, ¿sí? ¿Dónde tenemos que mirar? ¿Dónde tenemos que buscar la seguridad? ¿Dónde tenemos que hacer los análisis de seguridad? Bueno, el primer lugar es en el plano físico. Vamos a buscar la seguridad física del sistema. Tiene que ver con seguridad de los componentes físicos. ¿Sí? Computadoras, equipos de comunicación, cables, etc. La seguridad física tiene que ver con la seguridad, o sea, el primer lugar donde vamos a ir a mirar es en el plano físico, ¿sí? ¿Dónde están las computadoras? ¿Sí? Una computadora, por ejemplo, para mantener su funcionamiento como mínimo necesita un tema de temperatura, un tema de energía y un tema de conectividad, ¿sí? O sea, a ver, ¿cómo le proveemos la energía a la computadora? ¿Qué mecanismos tenemos para evitar que se corte la energía de la computadora? Temperatura, ¿está refrigerada la máquina? ¿Está a la temperatura que tiene que operar? La humedad también es importante, ¿sí? La conectividad, le proveemos conectividad. Si se corta la conectividad, el sistema queda inútil, ¿sí? Bueno, eso es parte de la seguridad física. ¿Cómo protegemos la máquina contra incendios? ¿Cómo protegemos la máquina contra inundaciones, terremotos, huracanes? ¿Ah? Eso es todo integridad física, ¿sí? Obviamente hay que analizar la amenaza, hay que analizar si la amenaza es vulnerabilidad, ¿sí? Hay que analizar el impacto y hay que ver si es un riesgo o no. ¿Sí? Si estamos acá en Necochea, donde estoy yo ahora, o en Tandil, ¿sí? La probabilidad de que haya un terremoto es muy baja. La probabilidad de que haya un huracán es despreciable, no hay huracanes, ¿sí? ¿Está bien? Pero la probabilidad del incendio está, ¿sí? La probabilidad de una tormenta eléctrica, por ejemplo, también, ¿sí? No es despreciable. Y el impacto del daño en todos los casos es importante. ¿Sí? Entonces, todo el análisis de seguridad física hay que hacerlo. ¿Sí? ¿Quién accede físicamente a la máquina? El que accede físicamente a la máquina va y pasa toda la seguridad del software, todo. Entonces, si cualquiera puede acceder a donde está la máquina, tenemos un problema de seguridad serio. ¿Se entiende, no es cierto? Si alguien se puede robar la computadora, estamos al horno. ¿Sí? Entonces, la seguridad física tiene que ver con todos esos aspectos. El segundo plano es la seguridad lógica. ¿Sí? Seguridad provista por el software. Este es terreno de trabajo normalmente de los ingenieros de sistemas, de los ingenieros en comunicaciones, ¿sí? Que proveen, digamos, las herramientas necesarias para evitar que el software pueda ser vulnerado, que se lo pueda engañar al software para pasar a donde no se debe pasar, ¿sí? La conectividad por la red normalmente es el límite entre la seguridad lógica y la física. Si yo accedo a la pantalla o al teclado que tiene la computadora, ya estoy en el plano de la seguridad física, ¿sí? Porque accedí físicamente. ¿Tá? Pero si estoy accediendo por la red, entonces estoy protegido por la seguridad lógica. ¿Tá? O el sistema está protegido a través de la seguridad lógica. ¿Está bien? Y finalmente, el tercer plano
¿sí? El plano humano, la seguridad humana, ¿sí? Que es la capacidad de los usuarios para sostener, para resguardar la seguridad. ¿Sí? Adivinen en cuál de estos 3 puntos está la mayor cantidad de vulnerabilidades y la mayor cantidad de riesgos. ¿Qué es lo que compromete más a un sistema informático? ¿La parte física, la parte lógica o la parte humana? ¿La parte humana? Acá Brian dice software, pero no. Lo cierto es que efectivamente es en la parte humana, ¿sí? La mayor cantidad de riesgos, la mayor cantidad de vulnerabilidades está en la parte humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque un ser humano es el que está más, es el que es más propenso a cometer errores y además es el que está, digamos, la seguridad humana depende muchísimo del nivel de capacitación y del nivel de seguimiento de los protocolos de seguridad que se usen. ¿Sí? Con lo cual, sí, el punto más débil de toda la cadena siempre está en el plano humano. Y esto es muy importante recordarlo, porque no sirve de mucho proteger mucho el sistema a nivel lógico si después, ¿sí? El ser humano se anota la contraseña abajo del teclado. O sea, por más que le ponga un sistema de 512 bits de fuerza, si la contraseña está escrita abajo del teclado, estamos al horno. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Esto se sabe y sobre todo lo saben los atacantes. ¿Sí? Los atacantes saben que este es el punto más débil y por eso generalmente cuando se apunta a un sistema informático, a lo primero que se apunta es a los usuarios del sistema informático. Y es un tema eso. ¿Ah? ¿Alguien tiene alguna consulta respecto de esto? ¿Se entendió bien? Perfecto. Muy bien, chicos, gracias por el feedback. Bien. Vamos a terminar entonces con los enfoques de seguridad. Los enfoques de seguridad son las formas, ¿sí? O los paradigmas de las medidas con las que se moldean las medidas que tomamos para mejorar la seguridad. O sea, hecho el análisis de riesgo y sabiendo cuáles son las cosas que tienen un mayor riesgo de ocurrir, inmediatamente atrás tenemos que decir, bueno, vamos a tomar una serie de medidas para reducir esos riesgos. Sí, los riesgos más grandes deben ser reducidos. Entonces se toman medidas y esas medidas se agrupan en 3 distintos enfoques. ¿Sí? 3 tipos de medidas que podemos tomar. ¿Sí? Las primeras son las medidas de precaución o medidas de precavidas. ¿Sí? O sea, uno puede actuar de manera precavida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto es tomar medidas que terminen eliminando la amenaza. ¿Sí? Las medidas precavidas son las más efectivas de todas, porque son las que eliminan la amenaza por completo, con lo cual desaparece el riesgo también, o lo llevan a un valor extremadamente bajo, ¿sí? Donde ya no hay más peligro. ¿Ah? El problema que tienen es que suelen ser de largo plazo. Las medidas de precaución son de largo plazo. ¿Sí? Una medida de precaución para evitar un problema normalmente implica hacer todo un trabajo que toma mucho tiempo de hacer. Por ejemplo, medidas de precaución para evitar que se engañe a un usuario, ¿sí? Para que el usuario le manden un correo trampa y con ese correo trampa le roben las contraseñas o las credenciales. ¿Sí? Bueno, al usuario hay que capacitarlo, hay que enseñarlo, hay que entrenarlo. ¿Sí? Una vez que nosotros entrenamos a los usuarios y los capacitamos y los probamos, es muy poco probable, ¿sí? Prácticamente es imposible que lo engañen.
Pero ¿cuánto tiempo me puede tomar a mí entrenar a todos los usuarios para que no puedan ser engañados? Fíjense que hay un mecanismo de precaución natural, ¿sí?, que hace que, digamos, este tipo de medidas terminen entrando en el código genético con el paso de las generaciones. Y la gente más joven va naciendo con estas medidas ya incorporadas, pero eso toma mucho tiempo. Estamos pensando de pasar varias generaciones para que estas cosas se efectivicen. Hoy es mucho menos probable que hace 100 años que alguien muera electrocutado en la casa. O sea, la probabilidad de que eso pase bajó un montón, ¿sí? Y una de las causas por las cuales bajó es porque la gente ya no mete los dedos en los enchufes, ¿sí? Hace 100 años, la mayoría de la gente no sabía de los riesgos de la electricidad. Andaban descalzos, agarraban la heladera descalzos, no tenían ningún problema con nada porque no sabían. Ese desconocimiento hacía que la gente muera electrocutada, ¿sí? Hoy es muy raro que alguien vaya descalzo a abrir una heladera, ¿sí? Y eso sumado a que la heladera tiene tomas a tierra y sumado a que las manijas son de plástico, la probabilidad de que te mueras electrocutado abriendo la heladera se fue prácticamente a cero. ¿Se entiende, no es cierto? Pero lo importante es que la medida de precaución, que es que la gente entienda el riesgo que implica la electricidad para que no espontáneamente no haga actos que lo lleven a ponerse en riesgo, es la medida más efectiva, pero es una medida de muy largo plazo. Por ejemplo, ¿cómo reducimos el riesgo de que haya robos? ¿Sí? Una medida de precaución en el largo plazo, ¿sí?, es corregir el sistema social para que no sea necesario, ¿sí?, para que ya la gente espontáneamente no robe, ¿sí? Pero eso puede tomar años, puede tomar siglos, ¿sí? Entonces, obviamente es la mejor medida, siempre hay que tenerla en la cabeza, ¿sí? Las medidas de precaución son las primeras que tenemos que evaluar y son las que nos van a dar la solución definitiva en el largo plazo. Pero obviamente no alcanzan. Si no tomamos unas medidas a plazos más cortos, para cuando estas se hacen, el daño ya es muy grande, ¿sí? Entonces hay que tomar medidas más a corto plazo, ¿sí? O sea, entrenar a la gente para que sepa salir de un edificio que se incendia está muy bien, ¿sí? Pero eso no significa que no podamos tomar una medida más a corto plazo que evite que el edificio se incendie de una, ¿sí? Esas medidas son las medidas, ¿sí?, de tipo preventivas o proactivas, ¿sí?, se dice, ¿sí?, de prevención, preventivas o proactivas. Todos estos nombres son distintas maneras de llamarle al mismo tipo de medida, ¿sí? Medidas que buscan reducir en el corto plazo el impacto del daño y o la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Medidas a corto plazo. No quiero que me roben, bueno, pongo rejas en la puerta de mi casa para que sea más difícil de entrar, pongo una alarma, ¿sí? Medidas preventivas, leyes que hacen que la gente que roba se vaya a la cárcel, ¿sí? Son medidas que en el plano de la prevención funcionan porque desalientan, digamos, la conducta, pero no son medidas definitivas, no son medidas de precaución, son medidas preventivas, ¿sí? Contratar un seguro por si llegan a entrarme a robar o por si se incendia la casa, por lo menos que la pérdida económica sea menor, también es una medida preventiva, ¿sí? O sea, el hecho de ir y contratar el seguro es preventivo, poner matafuegos en la casa, ¿sí? Porque si se incendia, yo usando esos matafuegos puedo reducir el riesgo de vida, es una medida preventiva. Además, un plan de seguridad, hacer un entrenamiento, ¿sí? O llevar un protocolo de seguridad es una medida preventiva, ¿sí? El tercer tipo de medidas es la medida de reacción. De reacción o reactiva, ¿sí? Son medidas que buscan minimizar
el impacto del daño. Después de ocurrida la amenaza. Esto también hay que pensarlo. No importa cuántas medidas tome, ¿sí? Eventualmente la amenaza va a ocurrir. Y si la amenaza ocurriera, tenemos que tener medidas tomadas para minimizar el impacto del daño, ¿sí? En el ejemplo de hoy, usar el matafuegos. Ya se prendió fuego la casa. Ahora, ¿qué me queda? Me queda utilizar el matafuego para salir vivo de dentro de la casa, ¿sí? Ya se metió alguien en mi casa. Bueno, me queda llamar a la policía. ¿Ah? Ya se incendió la casa y bueno, tendré que llamar a los bomberos, ¿sí? ¿Los bomberos qué hacen? Los bomberos vienen después que la casa ya se incendió. ¿Y qué vienen a hacer? Y vienen a minimizar el impacto del daño. Vienen a tratar de evitar que la casa se dañe más o que se incendien las casas de los vecinos. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, para cada riesgo uno tiene que estudiar en los 3 niveles, en los 3 enfoques, medidas. O sea, ¿qué vamos a hacer para reducir este riesgo desde la precaución? ¿Qué vamos a hacer para reducir este riesgo desde la prevención? ¿Qué vamos a hacer para reducir este riesgo desde la reacción? ¿Sí? Eso es la pregunta que uno tiene que hacerse cuando hace un análisis de riesgo. ¿Sí? Fíjense que la metodología general es esa, ¿sí? Yo puedo pensar todas las amenazas posibles, todas las amenazas que se me puede ocurrir que pueda tener, que pueda haber sobre algo. Después puedo determinar si son vulnerabilidades o no. O sea, determinamos la probabilidad de ocurrencia para ver cuáles ponemos como vulnerabilidades y cuáles no, cuáles descartamos, ¿sí? Fíjense que poner todas las amenazas como vulnerabilidades básicamente es tomar un enfoque paranoico de seguridad, ¿sí? No, todas las amenazas no son vulnerabilidades. ¿Sí? Entonces vamos a determinar cuáles sí son y cuáles no, y vamos a atender las que sí son, ¿sí? Finalmente determinamos el impacto del daño de cada una para después calcular el riesgo. Una vez que tenemos los riesgos, los ordenamos de mayor a menor. Y en ese orden vamos tomando medidas para bajarlos. ¿Ah? Eso es básicamente un análisis de riesgo. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Alguna pregunta? Bien, dice que se entiende. Perfecto. Muchas gracias, chicos. Perfecto. Bien, vamos ya al último tema que me toca darles hoy, porque la parte de criptología se las dejo para la clase que viene, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de herramientas que se utilizan para mejorar la seguridad en sistemas y vamos a terminar tratando de entender por qué, sin meternos muy en lo técnico, por qué los mecanismos de cifrado aumentan la seguridad, ¿sí? Pero para terminar la clase de hoy, les voy a dar los principios de la ingeniería social, ¿sí? De Mitnick. Mitnick es considerado el padre de la ingeniería social. La ingeniería social es un campo que estudia los puntos débiles de los seres humanos por los cuales se atacan los sistemas. O sea, el principio de que es más fácil atacar un sistema a través de sus usuarios es aplicado por muchos atacantes. ¿Ah? Entonces, la forma de atacar y sobre todo la forma de defenderse de ese tipo de ataques es una disciplina que está cubierta por la ingeniería social, ¿sí? Es un campo que está cubierto por la ingeniería social. Y Mitnick tiró las bases, ¿sí? Por las cuales se comienza cualquier estudio de ingeniería social, que son pautas de comportamiento humano que él detectó en su momento, ¿sí? Y que se utilizan como punto de partida, ¿sí? Tanto para los ataques como para la defensa, ¿sí? El primero es todos queremos ayudar. ¿Sí? Está en la naturaleza del ser humano, si tiene la posibilidad de ayudar a alguien, ir y ayudarle.
¿sí? Una persona sana, ¿sí? Y en un ambiente neutro, si tiene la posibilidad de ayudar a alguien, lo ayuda. ¿Sí? Y esto puede ser aprovechado para un ataque. Y esto también uno debe entrenarse para distinguir cuándo un pedido de ayuda es legítimo de cuándo no lo es. El ejemplo más común, las cadenas de gente perdida, por ejemplo. ¿Sí? A uno le puede llegar por WhatsApp un mensaje diciendo que se perdió fulanito, ¿sí? Y ponen un número de teléfono y dicen, si alguien lo vio, por favor, llame a tal número. ¿Y a quién en su sano juicio no se le ocurriría, ¿sí? colaborar? ¿A quién en su sano juicio no se le ocurriría, si ve a la persona esa en la calle, llamar enseguida y avisar? Inmediatamente después uno dice, bueno, si eso se nos ocurre, también se nos ocurre propagar el mensaje para que otros lo vean. ¿Sí? Ahora, el tema es si yo propago todos los mensajes sin determinar si son auténticos, si son actuales, en vez de hacer un bien, estoy haciendo un daño. ¿Sí? Ya sea inconscientemente, ya sea que alguien hizo circular una cadena falsa a propósito. ¿Tá? De todas formas se produce un daño. ¿Sí? Un daño que hace que se sature, ¿sí? Que la gente se sature y que ya después no conteste más a nada. ¿Sí? Entonces, un mínimo entrenamiento que uno puede tener es a distinguir si la cadena es auténtica o falsa, y sobre todo si la cadena es actual también. Porque ¿qué pasa mucho en internet? En mail, en WhatsApp y en todos lados pasa. ¿Sí? Que están buscando a un chico, pero ese chico se perdió hace 10 años y se encontró 10 días después. ¿Tá? Y nadie más informó nada y la cadena quedó circulando. ¿Sí? El chico ese que se perdió ya está en la universidad, ya se recibió. ¿Sí? Y la cadena sigue circulando diciendo que lo buscan. ¿Sí? Muchas veces no está bien ubicada ni en el tiempo ni en el espacio, no dicen en qué ciudad, no dicen en qué época. ¿Sí? Entonces esa cadena tiene la potencialidad de circular para siempre sin que nadie la detenga. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Sí? Todos queremos ayudar, pero el queremos ayudar tiene que estar basado en buena información, tiene que estar basado en hechos reales. ¿Sí? O sea, yo tengo que poder demostrar que ese pedido de ayuda es real. ¿Sí? Entonces no propago cualquier cosa, propago lo que sé que es real. O ya estoy siendo víctima de un ataque, potencialmente de un ataque de ingeniería social. ¿Sí? Bueno, segundo principio. El primer movimiento hacia un desconocido, es de confianza. Esto es importante. ¿Sí? ¿Por qué las mamás le dicen a los chicos no hables con extraños? ¿Sí? Porque en la naturaleza humana, ¿sí? Cuando uno se encuentra con un extraño, en principio, si no tiene razón para desconfiar, confía. ¿Sí? Esto es así. De hecho, cuando el comportamiento no es naturalmente así es porque ya hay algún problema en la mente, ¿sí? Ya hay una neurosis o algo. Si uno desconfía por defecto es porque hay algún problema. Una mente sana normalmente hacia un desconocido y en un ambiente neutral, uno al principio confía. Si no tiene motivos para desconfiar, ¿sí? Confía. ¿Está bien? Entonces esto también es aprovechado. Y obviamente otra vez va el mismo remedio. ¿Sí? O sea, uno tiene que estar atento para ver los signos que pueden causar que uno tenga que dejar de confiar en algo o en alguien. ¿Sí? O sea, uno tiene que estar atento a esos signos. No tiene que empezar a desconfiar por las dudas, porque eso no ayuda a nada. Eso es un enfoque paranoico. En realidad, podés confiar. Es más, si vamos a las estadísticas generales, es mucho más probable, ¿sí? Que con quien estés hablando no sea alguien malo o que tenga mala intención. Es más probable que no, que sí. ¿Está bien? Pero igual uno tiene que estar atento a los signos para darse cuenta. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende? Bien, muy bien. Gracias, chicos. Tercer principio. No nos gusta decir que no cuando alguien nos pide algo, ¿sí?
cuando alguien nos pide algo, tenemos una resistencia natural a decir que no. Y eso también es aprovechado para hacer los ataques. ¿Sí? O sea, se vulnera ese aspecto. Es normal que uno quiera, de alguna manera, está relacionado con el hecho de que uno quiere ayudar. ¿Sí? Uno no se niega por defecto a las cosas. Y negarse por defecto a las cosas genera muchos problemas. Con lo cual, no es que tengamos que decir que no a todo. Es que tengamos que tener cuidado cuando vamos a decir que sí, de estar preparados para el sí, para poder atender a ese sí. Y también verificar que lo que nos están pidiendo sea algo que nosotros de todas formas haríamos y no algo que jamás se nos hubiese ocurrido hacer si estuviéramos solos. Y la última, nos gusta que nos alaben. La cantidad de ataques de ingeniería social que hay basadas en este principio, ¿sí? Cuando a uno le escriben y le dicen, no sé, que hay no sé, conozco el famoso caso de la princesa rusa, ¿sí? De la chica esa de Rusia que te escribe y te dice que te vio en algún perfil y que le gustaste y que quiere estar con vos y qué sé yo, y ahí entraste como un caballo, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que te haya visto? Bajísima, pero no importa, como te dijeron algo lindo, ya está, te enamoraste y listo, y te mandaste, ¿sí? Bueno, eso es muy peligroso. ¿Sí? La fábula del cuervo y el queso también habla de lo mismo, que es una fábula popular. O sea, alabar a alguien para sacarle algo, alimentarle el ego, es una técnica muy vieja de ataque de ingeniería social. Bien, ¿se entendió? ¿Quedó claro? Bien, muy bien, chicos. Bueno, con esto estamos cubriendo los temas de la clase de hoy, ¿sí? Yo quería hacer toda la introducción a seguridad, ¿sí? Les quedó escrito, así que después les voy a publicar la pizarra virtual para que la tengan, ¿sí? Sigan avanzando con los prácticos, con las guías de estudio. Hugo, Sí, una pregunta que nada que ver con la clase. a ver. En la guía de estudio, la número 2, yo estuve mirando las clases que subiste vos. Sí. Y nunca vi que diga la función de la capa 7. No sé si yo no la habré encontrado o... Ah, muy bien. No, sí, la dijimos, lo que pasa es que por ahí no lo dijimos en forma explícita, ¿sí? ¿Cuál es la función de la capa 7? A ver, ¿alguien puede contestar a esa pregunta? Es buena la pregunta, Brian, ¿eh? ¿Quién puede contestar a esa pregunta? ¿Para qué sirve la capa 7? El nivel 7 es el nivel de aplicación, ¿sí? El nivel 7 es donde están todos los sistemas que utilizan la red, ¿sí? La función de la capa 7 es usar el resto de la red, ¿sí? Para implementar un sistema distribuido. ¿Está bien? O sea, en la capa 7 es donde están todos los usuarios, es el fin último de toda la red. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Ok. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, si yo quiero diseñar un sistema distribuido, lo armo en la capa 7. ¿Está bien? Y después, o sea, cuando armo un protocolo para comunicarme, lo pongo en la capa 7. Cuando defino una arquitectura, la defino en la capa 7. ¿Sí? O sea, los componentes que se comunican en un sistema distribuido son componentes de capa 7. ¿Se entendió, no es cierto? ¿Se entendió? Sí, perdón, Hugo. Perfecto, muy bien. Entonces, piensen ustedes, el servidor web y el cliente web están en la capa 7. ¿Sí? El protocolo HTTP que vimos la clase pasada está en la capa 7. ¿Está bien? Todo eso está en la capa 7. Bien, muy buena pregunta, Brian. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Bien.
Bueno chicos, entonces vamos a dar por terminada la clase de hoy. ¿Sí? Bueno, gracias chicos. Vamos a dar por terminada la clase de hoy. Continúen avanzando con las guías y con los prácticos, con Maggie. Sigan haciendo prácticas interesantes. Después me cuentan cómo les fue con las prácticas. Y nos vemos el miércoles que viene, Dios mediante, y continuamos. Muchísimas gracias a todos por estar en esta clase y por la paciencia. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Hasta luego.